Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes, estamos nuevamente con la política de Aristóteles en el examen de dos formas o tipos de gobierno que son la democracia y la oligarquía. Por cierto que la democracia es la que está más vinculada al pueblo, basta acudir, ¿no es cierto?, a la etimología, demos que significa pueblo y kratos que significa poder. Esta forma de gobierno es de la mayoría y actualmente rige en la mayoría de los países. Aristóteles ya lo decía en el libro anterior. La democracia es la forma de gobierno más duradera y consistente, lo que no se aleja para nada de la realidad actual, a pesar de que ya han pasado más de 2000 años. En todo caso, las democracias ya no parecen ser tanto el poder del pueblo, mientras existan gobernantes que no sigan la verdadera voluntad del pueblo y se inclinen más por sus propias ambiciones que por el bien común. Este es un examen de la democracia y de la oligarquía, ¿no es cierto? La oligarquía como una desviación de la aristocracia. La democracia se supone que no es una desviación, ¿no? Pero la oligarquía sí. Así que vamos a analizar todo esto a continuación. Bueno, hay dos especies de democracia. Y estas surgen por una causa distinta. Por ejemplo, una causa pueden ser las mismas clases sociales, es decir, labradores, artesanos y mercaderes, y las instituciones de la democracia que cambian por medio de las clases anteriormente mencionadas, ¿no es cierto? O sea, hay un cambio social y hay un cambio institucional. Los principios de la democracia fundamentalmente son la libertad, porque se gobierna y se es gobernado, pero por turnos. En este sentido, la democracia no se basa en una igualdad por méritos, como lo sería en la aristocracia y la oligarquía, sino más bien por una igualdad numérica. Por lo tanto, es la mayoría quienes deben tomar las decisiones, y dicha mayoría, ¿no es cierto?, son los ciudadanos, como todos sabemos. Así como la elección representa un fundamento de la libertad, la vida de los ciudadanos es llevada tal y como ellos quieran. El ciudadano no está obligado a obedecer a menos que luego él también tenga que mandar y ser obedecido. La forma de elegir magistrados o personas que se encarguen de cosas importantes difiere de otras formas de gobierno. Veamos algunas. Los cargos públicos se eligen por todos los ciudadanos. Las magistraturas deben elegirse por sorteo y sin exigir riqueza. Los magistrados no pueden ejercer 2 veces consecutivas el mismo cargo. La justicia debe administrarse por todos los ciudadanos. Las magistraturas secundarias no deben tener mucho poder. Todos los cargos públicos deben ser remunerados, es decir, la Asamblea General, los tribunales y las magistraturas inferiores. Y no puede haber magistraturas vitalicias. Si las hubiera, se debe analizar su continuidad por sorteo. Estos son los procedimientos y principios que se deben tener, ¿no es cierto?, en una democracia. Procedimientos y principios. La democracia basa su gobierno en la soberanía de las mayorías, mientras que la oligarquía, la minoría es la que ejerce la soberanía, pero sin embargo las dos incurren en injusticias. En efecto, la oligarquía, al poner la soberanía solo en la minoría, es decir, en los ricos, el gobierno se convertiría directamente en una tiranía. Pero la democracia, por otro lado, distribuirá la riqueza de los ricos entre la mayoría. Puede ser factible, ¿no es cierto?, realizar aquello, pero se debe hacer imponiendo límites. Y es Aristóteles quien nos da un ejemplo de esto. Digamos que tenemos 10 ricos y 20 pobres. De entre los ricos, 6 de ellos tienen una posición y de los 20 pobres, 15 sostienen otra. Los 4 ricos que restan del grupo se unen a los 15 pobres y los 5 pobres restantes se unen a los 6 ricos, quedando algo así como 11 por el lado de los primeros
de los primeros 10 ricos y 19 por el lado de los 20 pobres anteriores. Es obvio que el segundo grupo es el que gana y así tendremos una democracia donde no se excluye a los ricos. Si pasara que los grupos tienen iguales votos, se decidirá por sorteo quién gane. Clase social en la democracia. Primero tenemos los labradores. La clase que es más conveniente para el sistema democrático es justamente esta. Estos viven de su propio sustento y no tienen tiempo para acudir a asambleas ni consejos porque están preocupados de su subsistencia. De este modo, esta clase nunca codiciará las cosas de los otros labradores o ciudadanos. Además, esta clase posee una robustez que las otras no poseen y por lo tanto también servirán para la guerra. Cuando se otorga el derecho a los ciudadanos de elegir ellos los magistrados, al mismo tiempo se satisface la necesidad de mando que tienen. Para las magistraturas de alto nivel es necesario exigir una alta calificación propietaria y así solo los mejores pueden ejercer la magistratura y el pueblo confiará en que se llevarán las cosas correctamente. Aristóteles no se explaya mucho sobre los mercaderes, salvo que son quienes se pasean por los mercados y no pueden vivir sin el trabajo del agricultor. No se explaya mucho más allá de los mercaderes. Conservación de la democracia. Y este es el último punto en cuanto a la democracia. Más importante que fundar o establecer un Estado democrático, es mejor conservarlo por un largo periodo de tiempo. Los demagogos, para agradar al pueblo, confiscan todos los bienes materiales de los ricos, pero esto es una pésima forma de hacer democracia. Para esto es mejor que la ley determine que se disponga de los bienes que fueron recaudados por traición y que no se vayan al tesoro público, sino como tributo de los dioses. El vicio de la democracia es que se hace visible cuando la ciudad es demasiado populosa y el Estado no alcanza a hacer que todos los ciudadanos participen. Su solución sería que el Estado pida contribuciones extraordinarias para abarcar a todos los ciudadanos en la asamblea. Si el Estado no puede pedir dichas contribuciones y por lo tanto no puede recurrir a todos los ciudadanos, entonces los ciudadanos se tendrán que reunir en las asambleas pocas veces y por poco tiempo. Cuidarse de los demagogos también es importante porque ellos son los que pueden hacer que la democracia se transforme en tiranía. Y eso ha sido todo con respecto a la democracia. Veamos la oligarquía. Bueno, algo característico de esto que ha dicho Aristóteles durante todo este tratado de política es que la oligarquía tiene como fundamento la calificación propietaria, la cual es de dos tipos, una baja y otra muy elevada. Las magistraturas que son de poca importancia tienen calificaciones bajas, mientras que las de calificación más elevada son de gran importancia. Eso sí, lo anteriormente escrito pertenece a una primera especie de oligarquía, pero existe otra donde las calificaciones propietarias son muy elevadas y estas oligarquías se llaman dinásticas o tiránicas. Estas oligarquías solo pueden preservarse por medio del aseguramiento de la vigilancia y el ejército. El gobierno que mejor se adapte a la caballería tendrá la oligarquía más perfecta y asegurada. Otra especie de oligarquía está compuesta por una infantería pesada, pero no será tan buena como la anterior. Si es una infantería ligera, ya no podrá considerarse como una oligarquía, sino más bien una democracia. Es muy peligroso que en la oligarquía haya un pueblo armado y sobre todo si la oligarquía está armada con infantería ligera. También será necesario procurar derechos políticos a los ciudadanos para aplacar una posible afrenta. De lo contrario, la oligarquía siempre se verá amenazada. En las magistraturas importantes, unas deben estar a cargo del mercado público. Todas las personas en una ciudad compran y venden cosas. Por lo tanto, es una actividad fundamental que debe ser regulada por las magistraturas. Lo otro que debe estar a cargo de las magistraturas es la preservación y restauración de los bienes públicos, como edificios deteriorados y caminos públicos.
La tercera magistratura debe estar administrada por los guardias de la ciudad, también llamados astinomía. Deben vigilar todas las actividades que se realizan en la ciudad, incluidos los campos y los bosques. La cuarta magistratura tiene que ver con los tesoros del Estado. Es necesario que existan recaudadores o tesoreros de los fondos públicos del Estado. Quien examine las cuentas y las riquezas del Estado no debe estar relacionado con quien maneja el dinero. Su labor solo debe ser la de supervisar. La quinta magistratura corresponde a los asuntos judiciales y condenatorios. Es importante que exista más de una magistratura, por ejemplo, entre los distintos tribunales. Tampoco debe ser vitalicia, dice Aristóteles como una recomendación, ¿no? Otra magistratura no menos importante tiene que ver con los llamamientos a los ciudadanos para que asistan a las asambleas. En otros países se llaman senadores, pero dentro de las magistraturas los llamaremos procónsules. La séptima magistratura, que ya no es tan política, se refiere al culto a los dioses, a los sacrificios públicos y mantenimiento de los templos. En algunas ciudades lo que se hace es llamar a los reyes, ¿no es cierto?, los arcontes o los prítanos. Mientras más pequeña sea una ciudad, no harán falta muchos magistrados, pero siendo grande, obviamente que necesitará muchísimos. Las magistraturas que manejan los poderes supremos del Estado son manejadas por el voto y se dividen en tres: los guardianes de las leyes, los consejeros preliminares y el consejo. Consejo, por cierto, con C. Y esto ha sido, ¿no es cierto?, el libro sexto de la política de Aristóteles en cuanto a la democracia y a la oligarquía. La democracia, yo creo que la mayoría de ustedes la conocerá por medio de los distintos, ¿no es cierto?, gobiernos vigentes que hay hoy en día. Sin embargo, la oligarquía no es muy conocida, ¿eh? No es muy conocida la oligarquía, pero piensen que no hay mucho de hoy en día, ¿no es cierto?, de la oligarquía, pero sí en los libros de historia. De hecho, a principios del siglo XIX, ¿estaré bien? No, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, aquí en Chile, Chile estaba, ¿no es cierto?, gobernado por el Parlamento. Había un sistema parlamentarista y a este sistema parlamentarista se le llamaba oligarca, se le llamaba una oligarquía. Y piensen ustedes que la oligarquía en esos tiempos perteneció o fue realizada en uno de los episodios más tristes de nuestra historia de Chile. En mi opinión, el más triste. Ese es el más triste, en efecto. La cuestión social. La cuestión social. Es el periodo más triste de la historia de Chile, en mi opinión. Y justamente en esos años gobernaba una oligarquía. Parlamentarios. El presidente no tenía ni voz ni voto, como se dice. Estaba totalmente disminuido ante el poder del Congreso. Por lo tanto, no hay que olvidar, ¿no es cierto? No hay que olvidar la oligarquía. No hay que olvidarla para nada. Fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Les aconsejo, ¿no es cierto?, que revisen sus libros de historia y consulten esa página tan triste de nuestra historia de Chile. Y bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por visitarnos, muchas gracias por dar sus likes, muchas gracias por comentar y muchas gracias también por suscribirse. Ya vamos sumando muchos suscriptores, así que estén muy bien, cuídense, chao.